Vale. Hola, buenas tardes. Yo soy Pilar Soro y vengo de un pueblo de Tarragona. Gracias a la organización por invitarme y os vengo a hablar de un proyecto que todavía no existe, está en construcción. Lo que pasa que es, digamos, la continuación de otros proyectos que sí que han existido y existen todavía. Se llama Radio Aula, 24 horas de radio online educativa. Aquí se me ha olvidado poner el perfil de Twitter, que es @radioaula, para los que estáis tuiteando, porque me interesa tener seguidores. ¿Vale? Entonces, dicho esto, os voy a explicar en qué consiste el proyecto. Bien, Radio Aula, aunque la página web ya existe, radioaula.es, va a ser una página web donde escuchar radio educativa a las 24 horas. También va a ser una red social para compartir, una red social para aprender a realizar radio y podcast. Sería lo que es la formación personalizada. O sea, una red social es para aprender cada uno a su ritmo. Profesores, sobre todo dirigido a profesores. Otra definición que le podíamos dar es la radio de las radios y podcast educativos. ¿Cuál es el objetivo de tener una radio online, una página web 24 horas con contenido educativo? El principal objetivo de este proyecto es potenciar y difundir el uso del podcast y radio online en los centros escolares. Bueno, no sé si sabéis lo que es un podcast, imagino que sí, ¿no? Es un archivo MP3 con RSS, es muy útil. ¿Por qué este proyecto? Lo pregunté en Twitter. ¿Por qué usar los podcasts en el aula? O sea, ¿por qué utilizar una radio online o un podcast en el aula? Vamos a ver algunas respuestas, no os las doy yo. Esto fue lo que lancé la semana pasada. ¿Por qué crear un podcast en el aula? Y la verdad es que tuve muchas respuestas. Por ejemplo, porque es entretenido, divertido y favorece el desarrollo de habilidades comunicativas, lingüísticas, trabajo en equipo. Es muy cómodo escuchar audio en un dispositivo móvil, descansas la vista del ordenador, la cara iluminada, la respiración agitada, ilusión a flor de piel. Son detalles que se observa en un alumno al grabar un podcast. Bueno, aunque solo sea para ver las caras de los pequeños cuando se escuchan. José Luis Gamboa les divierte, mejoran su expresión escrita, hay que preparar un texto antes y su dicción, lectura. Bueno, como veis hay bastantes respuestas que hubo con el hashtag crear podcast. Por ejemplo, Lourdes Domènech, crear podcast o que dar voz a textos ajenos es un modo de sentirlos, de vivirlos. Crear podcast en el aula para mejorar la competencia comunicativa, aprendiendo a expresarse oralmente mientras se divierten. Bueno, en total, si queréis ver, hay unos 60 motivos para crear podcast. Los reuní en un PDF, que lo tenéis aquí abajo de todo. Bueno, la presentación no sé si la vais a colgar, los podéis ver. Me gusta mucho esta de Blog Maníacos, dice, porque la expresión oral es la gran olvidada de las aulas. Se trabaja mucho en educación infantil y luego prácticamente se trabaja poco, al menos en Cataluña. Bueno. Bien, ¿qué podremos escuchar en esta radio? Por un lado, va a haber un canal propio de la radio que se va a llamar Aulas Innovadoras. El contenido de estos podcasts van a ser experiencias de aula, proyectos, blogs, nuevas metodologías, herramientas, entrevistas. Por ejemplo, lo que ha explicado Begoña, esto yo puedo capturar el audio y convertirlo en MP3 y subirlo a este programa, que sería una experiencia innovadora, aunque tú has dicho que no. ¿No? O sea, dices que es un poco ya antigua, pero bueno. ¿Cómo conseguimos este contenido? Bueno, pues gracias a personas voluntarias que aportan un podcast mensual o hasta incluso menos a este canal de Aulas Innovadoras. Bueno, hoy es posible crear un canal en colaboración. O sea, tú tienes tu propio canal de podcast
porque eres un profesor que te gusta hacer entrevistas o que te gusta grabar lo que publicas, pero además es posible alimentar a otro canal, que sería el canal de Aulas Innovadoras, y que se alimenta de varias personas que están colaborando con su propio canal. Es decir, un profesor más otro, más otro, más otros, en total muchos podcasts a lo largo de un mes. Esta sería la parrilla principal. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. O sea, yo, por ejemplo, escucho los audios en el móvil. Bueno, tengo un móvil de estos, una BlackBerry, y cuando voy con el tren me gusta escuchar, y la verdad es que me estoy formando, ¿no? Si me gusta bajarme podcast de educación, y es muy cómodo. Ejemplos de contenidos. Yo no sé si conocéis Puentes al Mundo. Bueno, es un proyecto que hicimos en el 2008 con un profesor que vive en Los Ángeles, y luego la continuación fue Ciberespiral Radio. Pues ejemplos de programas serían, por ejemplo, esto, ¿no? Que esto sí que existen. Blogs de alumnos hablando con José Luis Castillo, el Twitter en el aula, la escuela que queremos, el proyecto Walkiria, el proyecto colaborativo Nuestros Pueblos, escuelas amigas, innovar en educación infantil, nuevas formas de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, revisión de las técnicas contra fracaso escolar, el blog colaborativo en la educación de adultos, primeras experiencias en la escuela 2.0 en Andalucía, bueno, el proyecto educativo de Tereplana, etcétera. Estos son algunos ejemplos. Entonces, para que veáis un ejemplo de cómo va a ser el formato de la radio, aquí tenemos cienciaes.com. ¿Se puede ir? Ahí. ¿Control? Ah, no está puesto con enlace. Bueno, más o menos he hecho una captura de pantalla. El modelo de Radio Aula es el mismo modelo que de ciencia.es, si vais a verlo. Aquí en el centro es el contenido principal de la radio. Todos son podcasts, en este caso de ciencias. Aquí hay uno, Máquinas Inteligentes, centenario de tal. Tiene un reproductor. Este reproductor es embed, te lo puedes llevar a tu... Bueno, en este caso no lo sé, pero el de Radio Aula sí, te lo vas a poder llevar a tu blog o tu página web, donde tengas la posibilidad de poner, en un curso Moodle, por ejemplo, donde tengas la posibilidad de poner el código ACTLM. Bueno, esto de donar no, ¿eh? Y aquí serían los programas que hay. Como he dicho, el contenido sería aulas innovadoras, creado por podcast de profesores. Otro tipo de contenido, el segundo, sería una selección de podcast de alumnos y de cualquier persona que forma parte de la comunidad educativa y que dispone de un canal de podcast. No sé si alguno de vosotros tiene algún canal en iBooks o en algún sitio de estos. Pues bueno, si vosotros sois productores de este tipo de contenido y más o menos hacéis, no sé, aunque sea uno al mes o uno a la semana o uno cada 2 meses, lo que va a hacer Radio Aula va a ser capturar el feed, el RSS, y lo vamos a transmitir en directo. ¿Vale? O sea, por eso podemos hacer 24 horas. No quiere decir que estemos ahí las 24 horas, no. Esto lo va a hacer un servidor, se va a distribuir y se va a producir solo. Por ejemplo, la Amada Galeana de Alicante, este profesor de Alicante también, José Luis Gamboa, David, Puentes al Mundo, el Purpos, o sea, son ya... podemos capturar los RSS y hacerlos que pasen a través de esta radio. Bueno, y desde luego también hay muchos centros que están produciendo audio o tienen sus radios, pues lo mismo, ¿no? También habrá un apartado que sea para las radios escolares. Y otra parte muy importante que tiene que tener esta radio, esta página web, es que se convierta en una red social para conseguir el objetivo, ¿no? Que se utilicen los podcasts en el aula. Que haya forma. Entonces va a haber un grupo de personas, no todas son profesores, porque en este proyecto está involucrado la asociación de Podcastellano, que es un grupo de personas que les gusta hacer podcast, es gente joven, y se va a hacer un grupo de personas que a través del Skype o a través del correo electrónico van a hacer asesoramiento a las personas que quieran aprender. Aparte daremos información sobre cursos, sobre talleres o sobre cómo aprender a crear podcast. El soporte, como he dicho, a través de Skype, correo electrónico, Twitter, etcétera. ¿Qué beneficios tiene para la comunidad educativa? Bueno, si ya tienes un canal de podcast, le vamos a dar difusión.
Por favor, si lo tenéis, apuntaros aquí. No funciona si no funciona, pues enviáis un correo, luego al final de la presentación está. Si no tienes canal de podcast pero te gustaría tenerlo, tendrás una comunidad que te acompañará hasta donde tú quieras. Formación 2.0 personalizada. ¿Que no quieres crear un podcast? Pues bueno, pues mira, si quieres podrás escuchar la radio a cualquier hora y a cualquier día, solo o con tus alumnos, a través de la página web, a través de tu blog o de tu web, y también con el teléfono móvil. Porque va a haber un widget que te lo puedes llevar a tu blog, y además vamos a hacer el modelo que tiene radiopodcastellano.org, estas personas que os he dicho que también colaboran en el proyecto, que van a hacer que sea posible que se escuchen los smartphones. Se llaman así, ¿no? Más cosas, rapidito. Como Radio Aula es un proyecto en construcción, necesitamos alguna cosita. ¿Qué necesitamos? Colaboradoras y colaboradores. ¡Chachán! Bueno, para la parrilla principal, un podcast periódico para el canal Aulas Innovadoras, experiencias educativas, entrevistas, realizado por docentes. O sea, se buscan docentes entusiasmadas y entusiasmadas para explicarnos cómo lo hacen a través de un podcast. Un proyecto educativo también buscamos que se podía realizar, por ejemplo, tipo cuentalibros, callejeros literarios, callejeros científicos, pero relacionado con los podcasts. Serían producciones de alumnos, debates, lecturas de ciencias, crear una audioteca. Se empezó uno, que fue el ejemplo del proyecto de José Luis Castillo, que era La Voz Estudiantil. Era un programa mensual donde los alumnos hablaban. Hubo bastante censura, tengo que decirlo. Luego también hemos pensado que estaría bien crear un premio tipo EduPodcast, EduBlogs, EduPodcast, ¿vale? Entonces estaría bien implicar alguna asociación, pues por ejemplo Andatic, Nova2, Espiral, AulaBlog, etcétera. Son ideas, ¿eh? Hace falta un logo. Todavía no tenemos logo, entonces hemos pensado que podemos hacer un concurso a través de Facebook para que la página de Facebook de Radio Aula difunda el proyecto, porque hay muchos maestros y maestras, sobre todo jóvenes, en Facebook, al menos en Cataluña. Aquí no sé si usáis más el 20. En Facebook se usa mucho. Hace falta también una cuña, otro concurso a través de Twitter, por ejemplo, para variar. Y vamos a darnos a conocer y difundir el proyecto para conseguir el objetivo, que llegue a cuanta más gente mejor, a cuantas más escuelas, a través de las redes sociales, etcétera, YouTube, Flickr, Twitter, Facebook, Google+. Y son bienvenidas todas las ideas. Si alguien tiene ideas, son todas bienvenidas, porque esto es un proyecto que está en construcción y es colaborativo. Y hay colaboradores, hemos conseguido colaboradores, ¿vale? Por ejemplo, este chico es el que va a montar toda la parte técnica. Es un chico de Alicante, que hace tiempo lo conozco. No lo conozco presencialmente, pero hace mucho tiempo que hablamos por Skype. Va a llevar toda la parte técnica. Este es el profesor de Los Ángeles, que también va a tener un canal, va a colaborar con el de Aulas Innovadoras. Andatic también, José Luis Castillo, José Luis Gamboa. Esta es una profesora de Chile, el Palomino, no sé si lo conocéis, y todo el mundo que quiera. Y luego aquí en el verde, tachachán, chachán. Bueno, pues si quiere colaborar. Nada, ya está. Muchas gracias por todo y hasta pronto.